Muy buenas noches. Hoy que es una clase asincrónica de virología e inmunología veterinaria, vamos a repasar los conceptos básicos de ontogenia del sistema inmunológico. Este capítulo lo van a poder revisar ampliamente en el capítulo 10 del libro de texto de Ian Tizar. Cuando nos referimos a la ontogenia del sistema inmune, nos referimos a la estructura conformada por células, tejidos y órganos que cumplen funciones inmunológicas en común. Ya sabemos que el sistema inmunológico diferencia lo propio de lo ajeno. ¿Cómo lo hace? Inicialmente a partir de los que se denomina órganos linfoides, que a su vez está conformado por un tejido linfoide, y esto a su vez conformados por células. Células que son inmunocompetentes, como es el caso de los linfocitos, o células accesorias o auxiliares, como ser macrófagos y células dendríticas, de las que ya hablamos en una clase anterior. En esta gráfica podemos observar la disposición de los órganos y tejidos linfoides que conforman al de un canino, donde podemos observar que uno de los órganos inmunológicos más importantes viene siendo la médula ósea. Otro órgano inmunológico importante que no podemos alcanzar a apreciar es el timo, que lo tenemos acá en mediastino anterior. Las placas de Peyer, que se encuentran en el intestino, el vaso, que comparte en parte funciones inmunológicas, y el tejido linfoide asociado a mucosas, como ser mucosa gástrica, mucosa del tubo digestivo. A su vez, estos órganos linfoides se van a dividir en órganos linfoides o inmunológicos primarios y en órganos linfoides o inmunológicos secundarios. ¿Cuáles son los órganos inmunológicos primarios? Son los órganos que permiten el nacimiento de las células inmunológicas. Ya hemos estudiado la mayoría de los macrófagos, entre los que se conocen células dendríticas, macrófagos propiamente dichos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, todos ellos desarrollados en médula ósea. El timo también está conformado o definido como un órgano inmunológico primario, porque es un órgano capacitador. Es un centro donde se van a capacitar ciertas células, particularmente los linfocitos T. Y las placas de Peyer ileosecales, que están en gran parte de los mamíferos, son mucho más importantes en el caso de las aves. Además de esto, tenemos también los nódulos o ganglios linfáticos que están distribuidos en todo el organismo, que en parte van a actuar también como órganos inmunológicos primarios en algún momento, pero en su mayor parte del tiempo actúan como órganos inmunológicos secundarios. Lo mismo que el vaso, como habíamos comentado, y en parte el hígado. Bueno, y hablando de las células del sistema inmune, nosotros ya conocemos las células que conforman el sistema inmunológico. Hemos venido repasando inmunidad innata hasta aquí. Ahora vamos a hablar de cómo es que se desarrolla en las distintas especies los linfocitos, por ejemplo, que van a ser otros actores, ya en este caso, de la inmunidad adaptativa. Una fuente importante de estos linfocitos viene siendo el saco vitelino en las aves, esto es exclusivo de las aves, el hígado fetal y la médula ósea, que es el lugar donde se van a producir. En esta gráfica podemos observar el origen de una célula madre totipotente que me va a dar origen
a una estirpe mieloide y a otra linfoide. Recordemos que en la serie mieloide vamos a tener a los promonocitos, dentro de los cuales están los macrófagos, y los hemocitoblastos, que vienen estando plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos en general. Por su parte, la serie linfoide está conformada por los linfoblastos, como ser linfocito T y linfocito B, ambos tipos celulares componentes de la inmunidad adaptativa. Hablando de esos linfocitoblastos, fíjense que aquí hemos tratado de graficar el sitio donde se van a desarrollar las estructuras de los órganos inmunológicos primarios, como ser timo, bolsa de Fabricio en aves y placas de Peyer y médula ósea en mamíferos. Por su parte, los órganos inmunológicos secundarios van a servir de órganos capacitadores de las células inmunológicas, de todas estas que mencionamos, como ser los ganglios linfáticos, las amígdalas, el vaso, la médula ósea, que funciona también como órgano inmunológico secundario, y las placas de Peyer. En esta gráfica podemos observar la forma en cómo se va a desarrollar la serie linfoide, desde médula ósea hasta la diferenciación de linfocitos T y diferenciación de linfocitos B. Esta es una gráfica que representa los principales receptores de superficie de los linfocitos B, para que vayamos reconociendo los principales receptores de membrana que poseen. Por supuesto que esta célula posee muchos más receptores, pero estamos mencionando las más importantes con las que vamos a describir el resto de los capítulos. Tenemos receptores de anticuerpos, receptores de interleuquinas, receptores para antígeno, receptores para la fracción de complemento y receptores para interleuquinas. Este es el mismo caso, pero hablando de los linfocitos T, fíjense que la diversidad de receptores es tan amplia y muy distinta a los del linfocito B. Bueno, tratando de clasificar entonces entre los órganos inmunológicos primarios que habíamos dicho, entre médula ósea, placas de Peyer, ganglios linfáticos, y el papel que va a desempeñar en la concentración del tipo celular. Tenemos el caso de los linfocitos T, el 65%, el caso de los linfocitos naturalmente asesinos, 15%, y el caso de los linfocitos B, 20%. 20%. A su vez, los distintos tipos celulares nos van a generar un tipo de respuesta inmunológica ligeramente diferente. Ya lo vamos a reconocer, el caso del linfocito T es una respuesta inmune de tipo celular. Es adaptativa, pero de tipo celular. En cambio, el linfocito B es también adaptativa, pero es una respuesta inmune de tipo humoral. ¿Y cómo están distribuidos la proporción de linfocitos en el cuerpo? En esta gráfica podemos ver que, fíjense, en el 40% de los casos tenemos estos linfocitos en ganglios linfáticos, 25% están en otros tejidos, 13% están en el vaso, para que no se olviden que el vaso es un órgano inmunológico muy importante, y 10% está de igual manera en médula ósea y intestino. Fíjense que solo el 2% de esos linfocitos los tenemos en sangre, una concentración bastante baja en sangre, hablando de distribución. En resumen, hemos hablado de la fuente de los linfocitos, que habíamos dicho que es saco vitelino en aves, hígado fetal, médula ósea. Y a su vez, estos órganos inmunológicos primarios después van a permitir que estas células migren hacia los secundarios, donde se van a desarrollar estas células. ¿Cuáles son esos órganos? Timo, placas de Peyer, médula ósea también. Ahí se desarrollan. ¿Dónde va a haber una respuesta a los antígenos? Va a ser en ganglios linfáticos, vasos, placas de Peyer y médula ósea.
Tratando de reconocer y recordar la anatomía del timo. Aquí estamos observando una gráfica que nos muestra la ubicación en mediastino anterior del timo, que es un órgano linfoide que sufre atrofia fisiológica. Recordemos que es un órgano inmunológico primario. A la derecha podemos ver un preparado en fresco, bueno, teñido con hematoxilina y eosina del timo. En esta gráfica en tercera dimensión podemos ver la relación que tiene la disposición del sitio del timo respecto a los pulmones y la región del corazón. ¿Qué funciones tiene el timo? 1. Diferenciación de linfocitos T. 2. Maduración de linfocitos T. 3. Selección positiva o negativa de linfocitos T colaboradores, linfocitos T citotóxicos, y van a ser mediadores de un proceso denominado apoptosis, que es la muerte celular programada inducida por los linfocitos T citotóxicos hacia las células nucleadas que han sido infectadas por vía endógena en el organismo. Además de esto, también el timo tiene una función endocrina. Recuerden que tiene producción de hormonas tímicas. Ganglio linfático. Recordemos que el ganglio linfático es un nódulo conformado por tejido linfoide. Es considerado un órgano inmunológico secundario porque sirve de capacitación. Recuerden que aquí también se produce la presentación del antígeno y los ganglios linfáticos están provistos de una área denominada área medular. Después va a tener un área cortical o una corteza, donde van a estar los centros germinativos, estos redonditos que vemos aquí, de donde van a emerger los vasos linfáticos aferentes, ¿sí? Cerca de la médula o pelvis linfática vamos a tener los vasos sanguíneos y los conductos linfáticos eferentes. Esta es una gráfica para mostrar precisamente la disposición de los ganglios linfáticos mandibulares que tenemos aquí. Este esquema para el caso del perro, fíjense la gran distribución de ganglios linfáticos que tienen un organismo. Aquí están los popliteos, acá adentro van a estar los mesentéricos, los axilares, los preescapulares, cervicales y mandibulares. Analizando la relación de los órganos linfoides, entonces acá tenemos la lista de lo que se refiere a las etapas del desarrollo, la persistencia, la respuesta a los antígenos y los ejemplos del caso de los órganos inmunológicos primarios. Y acá tenemos el caso de los órganos inmunológicos secundarios, ¿sí? Recuerden que entre primarios y secundarios hay órganos que se comparten, por ejemplo, médula ósea, que se comporta como órgano inmunológico primario, pero también se puede comportar como órgano inmunológico secundario. Esto hablando de los tejidos linfoides y los órganos que involucran, nuevamente en otra especie. Aunque la respuesta inmune primaria a un antígeno inyectado por vía intravenosa se lleva a cabo en los ganglios linfáticos o el vaso, los anticuerpos producidos por una respuesta secundaria se van a producir mayormente en la médula ósea. Esto es como para comparar el tipo de respuesta primaria que se va a dar a nivel de ganglios linfáticos y esto el tipo de respuesta que se va a dar a nivel de médula ósea. Hablando de el tejido linfoide y su clasificación embriológica, entonces, estos se van a dividir en primarios, donde se producen y diferencian, y secundarios, donde se almacenan y se estimulan. Anatomofisiológicamente, los primarios son de secreción interna y los secundarios son de secreción externa. Para que lo recuerden entonces las dos diferencias entre órganos inmunológicos primario y secundario.
Y bueno, esto es lo mismo, solo en el caso de los rumiantes. No hay demasiadas variaciones, diré. Están los ganglios linfáticos, las glándulas salivales. Acá tenemos las glándulas mamarias también, que hay una cadena de ganglios mamarios. Y hablando sobre la ontogenia, es decir, el desarrollo de un ternero, tenemos acá en la escala de tiempo, que es el periodo de gestación. Fíjense que las vacas tienen 280 días de gestación aproximadamente. Durante ese tiempo, fíjense cómo se van a ir desarrollando en el feto los distintos órganos. Y abajo, cómo se van a hacer resistentes a una gran cantidad de patógenos. Es decir, acá está marcado el momento justo en el que estos patógenos eh, es decir, el feto va a poder resistir a estos patógenos dependiendo de la edad de la gestación. Fíjense que para el caso de Brucella abortus, el feto va a ser resistente casi al final de la gestación. Por eso es que es una enfermedad abortigénica de primer a segundo tercio de embarazo. Este es el caso del equino. Fíjense, 340 días de gestación. Acá tenemos los antígenos, bueno, los órganos inmunológicos que se van a desarrollar a distintas edades. Y abajo tenemos los antígenos contra los cuales se van a poder enfrentar a esa edad. Este es el caso del cerdo. Recuerden que la gestación del cerdo es muy fácil. 3 meses, 3 semanas, 3 días, que hacen 115 días en total. Nuevamente acá la etapa o el momento en el que los órganos inmunológicos se desarrollan y los antígenos contra los cuales van a poder resistir en un determinado momento durante la gestación. Esto es el caso del perro. Recuerden que el perro tiene un periodo de gestación máximo de 64 días, ¿sí? Es una media el caso de los 60 días. Fíjense que varía el momento en el desarrollo de los órganos inmunológicos y la resistencia a ciertos antígenos contra los cuales se podría enfrentar el feto en el desarrollo. Este es el caso muy particular de las aves. Recuerden que la incubación es a 21 días de modo general. Acá está el momento en el que se van a desarrollar los órganos inmunológicos también. Y abajo, fíjense, algunos antígenos contra los cuales podrían resistir. Fíjense que acá está el nacimiento, pero los pollitos, por ejemplo, todavía desarrollan los 2 siguientes a 3 siguientes días después de la eclosión del huevo, ¿sí? Y durante ese tiempo tienen eh, desarrollo de inmunoglobulina A secretora en tubo digestivo. Esto es para que vean y recuerden la anatomía de una bolsa de Fabricio, de un pollo de una semana de edad, que está mostrando los pliegues en su interior. Aquí podemos ver la bolsa de Fabricio y este es un corte histológico como para recordar cómo se ve una bolsa de Fabricio. En conclusión, podemos decir que el sistema inmunológico del feto a partir del segundo tercio de la gestación responde bien a los antígenos, pero lo va a hacer de forma lenta. Eso es todo para la presentación de hoy. Que tengan muy buenas noches.